Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este espacio en el cual nos encontramos adelantando las noticias. Mi nombre es Walter Brón y vamos a hablar de política, de economía, de cómo estamos y de hacia dónde vamos, ¿no? En tiempos en los cuales el mundo está conmovido por lo que fue el ataque de Irán hacia Israel y la posibilidad ahora de que Israel contraataque, generando una crisis, un conflicto en Medio Oriente que tiene no solamente a Europa y a Estados Unidos en vilo, sino también a nuestra región. Prueba está lo que fue el regreso del presidente Javier Milei rápidamente desde los Estados Unidos a la Argentina, en lugar de continuar con la gira europea que tenía prevista, para elaborar un comité de crisis y cambiar sus niveles de seguridad. Ya no viajará por aviones de línea, sino que lo hará por el avión presidencial cuando así sea necesario. Pero mientras existe esta convulsión internacional, que también tiene su impacto en la economía, nosotros tenemos la nuestra propia convulsión, nuestros propios problemas, los que tienen que ver con el debate político incipiente que tenemos en el Congreso. Ahí donde empieza una vez más a moverse el proyecto de ley base, el proyecto de ley ómnibus con el cual el gobierno pretende avanzar en su plan de reformas en materia política y en materia económica en nuestro país. Las negociaciones con la oposición, los rechazos que hay de algunos de los temas que componen la parte fundamental de esta ley van a ser objeto de nuestro análisis con un invitado especial. Les propongo ahora que nos acompañe primero con nuestros anunciantes y después sí, comenzamos con el programa. En Vicente López la seguridad siempre fue una prioridad. Tenemos más de 2.000 cámaras funcionando y sumamos más patrullas en las calles. Porque cuando de seguridad se trata, no tenemos excusas. Trabajamos para mejorar ayer, hoy y siempre. Vivamos Vicente López. ...91 años de historia. Conoce el Palacio Legislativo. Agenda tu visita guiada en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une a la ciudad. Morón es más prevención. Ante cualquier emergencia, ahora podés pedir presencia de policía, SAME o bomberos con un solo clic. Descarga la aplicación Morón Alerta. No lo dudes. Morón Alerta. Municipio de Morón, corazón del oeste. Y lo dicho, vamos a hablar de política y de temas muy importantes para el futuro también de la economía de nuestro país. Y esto tiene que ver con el tratamiento que comienza a transitar la nueva ley ómnibus, el nuevo proyecto de ley bases en el Congreso de la Nación. Y para hablar de este tema, tengo el gusto de estar en contacto con la diputada de Unión por la Patria, representando la provincia de Córdoba, Gabriela Esteves. Gabriela, Walter Brown la saluda. ¿Cómo le va? Hola, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias por darnos estos minutitos de tu tiempo y para que nos puedas contar un poco cómo estás viendo este nuevo intento del gobierno por avanzar con una ley ómnibus, una ley con tantos artículos como la que se propone para avanzar en reformas dentro de su plan de gobierno.
Bueno, con preocupación en principio porque aún no hemos recibido el nuevo texto en el caso de que lo presenten. Solo tenemos un borrador que se ha hecho circular, que en el caso particular me ha llegado vía la prensa, no me ha llegado por los canales institucionales, que todo el mundo lo está discutiendo, porque en realidad todos los bloques están discutiendo ese borrador, que finalmente no sabemos si es un borrador del dictamen que quieren llevar o si se trata de un nuevo proyecto de ley. La realidad es que todavía no se ha presentado nada en la Cámara de Diputados y lo que te puedo decir en torno al borrador es que es muy preocupante para el futuro de los argentinos y argentinas, fundamentalmente lo que tiene que ver con el capítulo de energía, que promueve la explotación de los hidrocarburos para la absoluta extranjerización, te diría, ¿no? Porque es todo, se permite absolutamente la exportación de los mismos sin garantizar el autoabastecimiento, que teníamos una ley que lo propiciaba y que a partir de este borrador esa ley se deroga, y lo mismo sucede con el gas. No hay límites en términos tarifarios, no hay límites en términos de lo que se quiera exportar, no hay límites en torno a la explotación, y la verdad que a nosotros nos preocupa mucho porque la energía, el gas, los hidrocarburos son centrales para planificar el desarrollo de un país, ¿no? La industria depende absolutamente de lo que tiene que ver con el gas y con los hidrocarburos. Imagínate la situación compleja en la que nos dejaría esto cuando se está planteando un modelo económico que no tiene que ver con el desarrollo, sino únicamente con expoliar todos nuestros bienes naturales comunes. La situación que podemos percibir hacia adelante es una situación profundamente crítica, sobre todo teniendo en cuenta que además esto va de la mano de las grandes inversiones. El capítulo para de fomento a las grandes inversiones también lo que hace es permitirles la expoliación absoluta de todos nuestros bienes naturales comunes sin que quede absolutamente nada en el país, y donde las empresas pueden hacer y deshacer, y además queda penalizado el Estado argentino en el caso de que quiera llevar adelante algún tipo de acción para garantizar, por ejemplo, el abastecimiento o la defensa de los recursos estratégicos nacionales. A partir de la letra que vieron en este borrador, ¿qué pueden plantear como fuerza para tratar de evitar que se avance en ese camino que ustedes evidentemente no quieren que se siga, ¿no? Mira, nosotros en principio lo que estamos haciendo es nuevamente transitar el camino de reunirnos con cada uno de los sectores que entendemos que de una u otra manera van a ser seriamente perjudicados por lo que este nuevo proyecto, si se lo puede llamar así, o este borrador que está circulando les va a generar. Estamos también llevando adelante una comisión donde se está estudiando, donde estamos planteando cuáles son las principales críticas que queremos llevar adelante en el tratamiento en comisión cuando finalmente las comisiones se convoquen para discutir este proyecto de ley, que no sabemos si será el que ya está presentado y se revisará en torno a este borrador que circula como si fuese una especie de dictamen, o si vendrá un proyecto nuevo, eso no lo sabemos, pero en definitiva, si entendemos que esto que están haciendo circular es parte de las intenciones de lo que quieren llevar adelante, entonces nosotros tenemos que prepararnos para dar esa discusión. Bueno, venimos hablando con los diferentes sectores, nuestra idea es, en principio, marcar las profundas diferencias que tenemos al respecto del proyecto de país que están intentando, de alguna manera, construir en base al DNU y a esta ley ómnibus, y poder llevar las voces de la sociedad civil y de los sectores productivos nuevamente a la Cámara para que los diputados y diputadas que de alguna manera, mediante acuerdo político, quieren acompañar algo que va a ser tan perjudicial para el pueblo argentino, puedan escuchar al pueblo que deben representar y entiendan que las decisiones que vayan a tomar, en el caso de acompañarlo, van a obstaculizar el desarrollo de un futuro con desarrollo, con inclusión, con generación de trabajo para el pueblo argentino, y lo único que va a hacer es agudizar las condiciones de pobreza que con determinación política este gobierno ha ido profundizando, ¿no? Porque esto es una decisión política, no cabe duda, empobrecer al pueblo argentino, y lo dice cada vez que tiene la posibilidad, es una decisión política del presidente. Mencionó a los sectores productivos. En la anterior oportunidad en la que se llevó la iniciativa de ley bases, bueno, lo que fue todo ese debate, primero en comisión y después en el Congreso, terminó por retirar el gobierno el proyecto. En esta nueva versión, aunque se haya visto en borrador,
¿usted ve que el gobierno ha cedido en parte para evitar transitar el mismo recorrido que lo llevó al fracaso en el tratamiento, o se están manteniendo los mismos inconvenientes que veían en el proyecto anterior? No, el espíritu del proyecto es el mismo. Sí, hay capítulos que han sido modificados o que se han sacado. En el capítulo laboral ha habido modificaciones, se ha quitado todo lo que tiene que ver con los impuestos que están vinculados a las provincias, eso se ha quitado todo ese capítulo. Sí. Digo, hay algunas modificaciones en el capítulo que estaba vinculado al ambiental, también ha habido modificaciones, pero en definitiva el espíritu que lleva adelante este proyecto es exactamente el mismo. Tiene que ver con extranjerizar toda nuestra riqueza, permitir que todas las posibilidades de construcción de futuro que tenemos como pueblo, que están vinculados al desarrollo fundamentalmente en términos de nuestra industria estratégica, que está vinculada a la producción de hidrocarburos y demás, y que además hemos generado las obras de infraestructura para que eso sea posible, todo eso lo pone en manos o lo que se intenta es ponerlo en manos de empresas extranjeras que puedan llevarse todos nuestros recursos sin que quede nada para los argentinos y argentinas. En definitiva, el plan de gobierno es expoliar nuestros recursos naturales, no garantizar para el pueblo argentino las cuestiones mínimas que necesita para poder desarrollarse y fundamentalmente dejar un entramado de seguridad jurídica para quienes vienen a quitarnos absolutamente todo y de una inseguridad absoluta en términos de posibilidades de construcción de futuro para los argentinos y argentinas. Un país como el nuestro que tiene una ventaja comparativa tan grande que está vinculada a la producción de hidrocarburos, al gas que tenemos, al litio que tenemos, a la enorme producción del sector agropecuario, que todo eso se ponga a disposición de la explotación extranjera sin que nosotros podamos ver que son recursos estratégicos que nos permitan crecer y desarrollarnos, la verdad que es algo muy preocupante. ¿Por qué cree, diputada, que este tipo de ideas prosperaron finalmente en la opinión pública y le dieron al gobierno los votos para llegar a Milei a la Casa Rosada? Yo no sé si él planteaba que iba a hacer esto que está haciendo, ¿no? Hay algunos que dicen que él decía que iba a hacer lo que está haciendo y que por eso tiene respaldo. Yo la verdad es que no lo creo. Uh-huh. No creo que él haya dicho lo que iba a hacer. Él, hasta donde yo lo escuché, lo que dijo es que el ajuste no lo iban a pagar ni los trabajadores ni los jubilados, que el Ministerio de Desarrollo Humano iba a tener la caja más grande y sin ningún tipo de limitación para poder acompañar un proceso de ajuste que le iba a hacer, pero que no quería que perjudique a esos sectores, donde dijo que no iba a haber tarifazos porque iba a esperar que el país se recupere para, en ese caso, poder aplicar la suba de tarifas, y nada de eso está sucediendo de esa manera, ¿no? Que ellos ahora están construyendo un discurso de que esto lo anunciaron en campaña y que por eso la gente lo soporta, no es real. En campaña dijeron otra cosa totalmente distinta, están avanzando sobre los sectores que menos tienen, los están llevando a una situación de pobreza tremenda, están pulverizando la clase media, y la verdad que un país que se pulveriza la industria, que se expolian los bienes naturales comunes que tienen, que no apuesta por la educación pública, que además es una enorme fortaleza que tenemos como país, el acceso a la educación superior, pública y gratuita, nuestros institutos de investigación y demás, si todo eso se desarma, uh-huh, es muy difícil poder construir un futuro. Yo no creo que los argentinos y argentinas hayan votado para que nuestro país esté mucho peor. Al contrario, votaron porque tenían algún tipo de esperanza, y la verdad que todo lo que se está viendo, que son las intenciones hacia donde el gobierno quiere conducir a nuestro país, son de destrucción, de tabicar nuestras posibilidades de construcción de futuro, y por sobre todas las cosas, de tener que estar pensando cómo podemos llegar a vivir el día a día sin tener una mirada hacia más adelante, ¿no? Yo creo que eso que decían también en el gobierno de Macri, esto de vivir siempre en una situación de no saber qué es lo que va a pasar, uh-huh, que esa era la condición necesaria para poder avanzar en esas reformas profundas que tienen que ver con extranjerizar y sobre todo entregarle nuestros recursos estratégicos a empresas extranjeras. Bueno, es lo que está haciendo Milei, que en definitiva sigue el plan de Macri, hacer lo mismo pero ir muchísimo más rápido. Sí, hay en esas contradicciones, ¿no?, del discurso de
de campaña y después de lo que se está viendo, por ejemplo, en esta etapa de negociación con los gobernadores, aparece el intento de reponer la cuarta categoría del impuesto a las ganancias, ¿no? que es un tema que había sido votado inclusive por el propio presidente en su momento para que sea retirado, ¿no? Bueno, pero también tiene que ver con todas estas contradicciones que decíamos. Él hablaba que los impuestos eran algo inmoral. Y lo único que ha sucedido desde que asumió el gobierno es aumentar el aumento sucesivo y sistemático de todos los impuestos, ¿no? Que además lo que están haciendo es estrangular a la clase media y a la clase trabajadora. Digo, las tarifas, el transporte, todo lo que tiene que ver con poner en funcionamiento el mundo productivo es sobre lo que se han ensañado y lo que están atacando de manera más directa. Está claro que ellos quieren un modelo de país que sea para muy pocos, donde el 90% de los argentinos y argentinas vivan en condición de pobreza, porque es la única manera en la que su proyecto económico cierra. Mencionó el tema de las reformas y siempre uno se queda con esta duda respecto de qué se pudo hacer y no se hizo en gestiones anteriores para llegar a este punto, ¿no? de la situación socioeconómica que atraviesa el país. ¿Hay reformas que la Argentina tiene que llevar adelante? Sí, sin dudas que hay reformas que la Argentina tiene que llevar adelante, que es necesario que se discutan en el Parlamento como debería suceder. De hecho, nosotros lo hemos planteado como fuerza política. Sí creemos que es necesario pensar una reforma laboral que tenga en cuenta también los nuevos tipos laborales que existen ahora, los diferentes tipos de producción, todo lo que tiene que ver con la inclusión de la economía del conocimiento, que todavía es algo que no tiene una legislación adecuada para poder tratarlo. Sí creemos que hay muchas cosas que hay que pensar, que rediscutir, lo que tiene que ver con la excelencia educativa, con la calidad educativa es algo absolutamente necesario. Sabemos lo que sucedió en pandemia, veníamos de 4 años donde de manera constante y permanente se le iba cortando el presupuesto de lo que tenía que ver con educación pública. Luego vinieron 2 años de pandemia, costó mucho volver no solamente a llevar a los chicos a la escuela, sino recuperar todo lo que se había perdido en esos 2 años, donde no hubo presencialidad, donde evidentemente eso generó un grave deterioro. Todavía se está intentando transitar ese camino. Creemos que hay que rediscutir el sistema educativo en este país, que hay que garantizar que los chicos puedan tener clase todos los días, que hay que garantizar que los docentes sean bien pagos, que sus salarios sean dignos, que tengan formación continua y permanente. Pero bueno, para eso necesitamos dar las discusiones en el Congreso de la Nación y también para eso necesitamos discutir cuál va a ser el presupuesto nacional. Digo que no tenemos presupuesto. Digo, si nosotros queremos discutir salud, educación, trabajo, tenemos que saber, tenemos que discutir presupuesto. Y la verdad es que si hay algo que no ha querido este gobierno desde el primer momento es discutir presupuesto. Se ha manejado de manera discrecional con recortes absolutamente arbitrarios que ha perjudicado de manera muy seria a las provincias, al interior más profundo y sobre todo a los sectores más vulnerados. Sin duda. La última consulta que le hago al respecto, en esto de rediscutir y de mirar hacia adentro. ¿Qué pasó dentro del peronismo, dentro del partido, ¿no? Hace poco tiempo atrás hubo una reunión partidaria, como un intento de poder hacer un mea culpa, tratar de reconstruir un poco, pero aparentemente no se avanzó demasiado. Por lo menos se han escuchado en los últimos días algunas críticas hacia el interior, como la de Andrés Larroque, por ejemplo, que ha salido en los medios. ¿Cómo se encuentra el peronismo a la hora de pensar en una reconstrucción como fuerza y como alternativa de poder hacia adelante? Mira, nosotros dentro del bloque venimos trabajando de manera mancomunada, entendiendo no solamente que tenemos que sostener la unidad, sino que tenemos que sostener una línea de trabajo que pueda representar el para qué nos votó la gente. Digo, para nosotros eso es central y creo que lo venimos haciendo y lo venimos haciendo muy bien, mostrando también los resultados que hemos ido obtenidos. La discusión que dimos al respecto de la ley ómnibus logró en definitiva que el gobierno terminara retirando ese proyecto, porque evidentemente el que nosotros fomentáramos la participación de la sociedad civil, que el resto de los diputados pudiese escuchar cuáles eran las principales preocupaciones al respecto de esta ley ómnibus por parte de los diferentes sectores, creo que llevó a que muchos diputados y diputadas pudieran cambiar
de alguna manera, la mirada que tenían al respecto de lo que pensaban en un primer momento que tenía que ver con un acompañamiento casi ciego a lo que el gobierno proponía. Creo que luego también está el reacomodamiento de las fuerzas. Hemos perdido una elección, siempre que se pierde una elección suceden estas cosas, la fuerza tiene que reacomodarse, tiene que plantear un horizonte común hacia adelante, y yo creo que ese horizonte común es lo que más claro deberíamos tener, que tiene que ver con resolverle los problemas que sin lugar a dudas este gobierno va a dejarle a la gente, que son problemas tremendamente críticos. Yo lo compararía casi con la situación que dejó la dictadura militar en términos de lo que sucedió con el pueblo argentino a partir de la construcción de una pobreza estructural de la que después no se pudo salir. Digo, previo a la dictadura militar, Argentina tenía un 4% de pobres, terminada la dictadura militar había un 37% de pobres. Ese proceso en el medio, con las decisiones económicas y políticas que tomó la dictadura militar y además la enorme destrucción que hizo sobre todo una generación pensante, generaron condiciones que después no se pudieron sortear a lo largo de los 40 años de democracia. Costó muchísimo, reducir un punto de pobreza cuesta un montón. Y se tarda muy poco tiempo en generarlo, ¿no? Vemos que en 4 meses la pobreza aumentó de una manera exponencial y sin embargo para poder reducirla cuesta muchísimo, cada punto de pobreza cuesta mucho reducirlo. Entonces a mí lo que me parece que debe ser la discusión que nos ocupe a los peronistas es cómo vamos a hacer para volver a generar expectativas al pueblo argentino de que se puede vivir bien, que este es un país que le puede dar las oportunidades de desarrollarse, de construir su proyecto de vida y sobre todas las cosas de pensarse a largo plazo, porque es algo que en los últimos años no ha podido el pueblo argentino, pensarse a largo plazo. Diputada, le agradezco muchísimo este contacto y bueno, seguramente buscaremos volver a charlar hacia adelante porque hay mucho que se está debatiendo y cosas muy importantes en el Congreso. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes. Y ustedes no se vayan, que ya seguimos una breve pausa y continuamos con el programa. En Vicente López la seguridad siempre fue una prioridad. Tenemos más de 2.000 cámaras funcionando y sumamos más patrullas en las calles. Porque cuando de seguridad se trata, no tenemos excusas. Trabajamos para mejorar ayer, hoy y siempre. Vivamos Vicente López. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y coloca mosquiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Morón es más prevención. Ante cualquier emergencia, ahora podés pedir presencia de policía, SAME o bomberos con un solo clic. Descarga la aplicación Morón Alerta. No lo dudes. Morón Alerta. Municipio de Morón, corazón del oeste. 91 años de historia. Conoce el Palacio Legislativo. Agenda tu visita guiada en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une a la ciudad. Y volvemos con el programa para analizar un poquito lo que nos dejó esta entrevista y lo que tiene que ver con la economía, ¿no? Porque se hablaba de pobreza, de la situación crítica que atraviesa el país. Claro, los indicadores de pobreza están mostrando que casi un 50% de la población hoy se encuentra en esa condición, hecho que no solamente responde a estos 4 meses de gestión, sino sobre todo a los últimos años de gobierno, los 4 que pasaron de Alberto Fernández, los anteriores de Mauricio Macri y también los previos, ¿no?, de Cristina Kirchner y hacia atrás. La Argentina viene aumentando sus niveles de pobreza en función de una economía que no remonta. No remonta no solamente por una cuestión inflacionaria, que es la más urticante para todos los argentinos, que es la principal preocupación que todos tenemos, sino también porque la actividad no termina de asentarse. Particularmente en este periodo está ocurriendo esto. Les vamos a mostrar ahora un cuadro elaborado por la consultora 1816 que reúne una serie de variables y ustedes ven una foto, ¿no?, una pintura en la cual la mayoría de los cuadros
están en rojo, sobre todo aquellos que arrancan desde el mes de noviembre y sobre todo desde el mes de diciembre hacia acá, ya con columnas absolutamente en rojo. El que se sostuvo hasta el mes de diciembre fueron los patentamientos, ¿no? Que más o menos venían sosteniendo un nivel de aumento año a año, mes a mes, y a partir de entonces el número rojo empezó a crecer hasta superar el 43%. Claro, no es el único sector. La construcción cayó muchísimo, la venta de materiales, la producción automotriz, la actividad en general mostró una caída del 4,3% interanual en el mes de febrero. Habrá que ver cuál es el dato de marzo, que se supone ha continuado con este ritmo, y lo que está ocurriendo en el mes de abril. Esa recesión es la que el gobierno ha utilizado primero para llevar al ajuste fiscal, para reducir los números de las cuentas fiscales que también estaban en rojo y trasladarlas a un superávit, y acompañar también con una caída de producción, menor demanda de importación y una mayor exportación con un superávit comercial. Superávit fiscal, superávit comercial. Pero en el fondo lo que hay es una caída de actividad, y lo vamos a ver en los datos que recientemente acaba de anunciar el Fondo Monetario Internacional respecto de lo que es la economía mundial. ¿Qué anunció el fondo? Lo podemos ver en la siguiente placa, que la economía a nivel mundial en este año va a crecer un 3,2%, pero la economía argentina, y lo ven en la línea en rojo, el anteúltimo número, va a caer un 2,8%. Claro, ustedes dicen, ¿esto va a ser el escenario que se va a mantener por cuánto tiempo? Bueno, allí, en el pronóstico para el año 2025, se empieza a ver esa recuperación, que el gobierno dice que va a ser en forma de V corta, algunos dicen que será con la forma de una pipa, como la de Nike, por ejemplo, o algunos que, bueno, será un poquito más leve aún, más cerca de una L, pero el Fondo Monetario está proyectando una recuperación del 5% de la economía en el 2025. ¿En base a qué? A que proyectan una inflación cercana al 150% para este año, y ya para el año próximo del 45%. Esto es una proyección de no más del 3% mensual. ¿Se terminarán dando estos números? Habrá que ver. Hasta ahora la curva mostró una caída del 25% de diciembre hasta el 11% del mes de marzo. Lo que ocurra de aquí en adelante va a marcar si esas proyecciones del Fondo Monetario tienen razón de ser, y si el plan que está llevando adelante el ministro Caputo hoy en Washington, buscando un nuevo acuerdo con el fondo, también tiene un sustento para que ese cuadro de crisis y de sensación complicada que marcó la diputada en nuestro programa, bueno, termine finalmente revirtiéndose, y que el optimismo que muestran hoy los empresarios particularmente se concrete con una recuperación de la economía. Lo veremos en los próximos meses. Y nosotros nos volveremos a encontrar la próxima semana para seguir debatiendo estos temas, aquí, adelantando las noticias.